Bienvenidos a una nueva clase de Anato Online, el lugar donde van a aprender anatomía de forma completa, sencilla y didáctica. Recuerden que les recomiendo seguir las clases con el libro El resumen del resumen. Nuestro libro resumen donde tenés toda la materia en 80 páginas, con todo lo necesario para memorizar mucho más rápido, reglas mnemotécnicas, esquemas simples, cuadros sinópticos y mucho más. Conseguilo en el link de la descripción. Bueno chicos, vamos a arrancar con abdomen y primero obviamente vamos a ver el continente de abdomen. Cuando hablamos de abdomen tenemos que saber los límites, ¿sí? Y el límite superior del abdomen va a ser el diafragma. Entonces yo acá voy a dibujar un poquito de tórax, ¿sí? Acá habría algunas costillas y tendríamos acá el diafragma. Entonces el diafragma es el límite superior. El límite inferior del abdomen es el estrecho superior de la pelvis. Acá tendría la pelvis. El estrecho superior de la pelvis sería el límite inferior. Vamos a ver el estrecho superior cuando veamos pelvis. Este es el límite inferior. Y después, obviamente, hacia posterior vamos a tener toda la columna lumbar. Bueno, toda la columna que ahí me quedó un poco largo, no importa. Columna lumbar. Y después todo el resto van a ser músculos, ¿sí? Las paredes anterolaterales van a ser músculos. Pero entonces, esto es súper importante porque se tienen que dar cuenta que va a haber órganos que estén debajo del diafragma, o sea en el abdomen, como por ejemplo el hígado, pero cubierto por costillas. ¿Ven? Ese tipo de órganos se va a llamar órganos tóraco-abdominales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son órganos abdominales pero cubiertos por costillas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el abdomen es debajo del diafragma, no debajo de las costillas. Bien, entonces, una vez que tenemos los límites del abdomen, vamos a ir con los músculos del abdomen. Y en el abdomen vamos a tener músculos posteriores y músculos anteriores. Dentro de los músculos posteriores vamos a tener los músculos de la espalda, que son los hipo y los epizomíticos que tienen subidos en la clase de locomotor. Y vamos a tener los músculos psoas y cuadrado lumbar. Bien, esos son los músculos que tienen que saber que son los más importantes. Y después tenemos los anteriores, que en realidad son anterolaterales, que sí vamos a ver bien en profundidad. Tenemos 3 que son más bien laterales y 2 que son más bien anteriores, ¿sí? Los que son más laterales son el transverso, el oblicuo menor y el oblicuo mayor. Estos 3 músculos van de profundo a superficial. El oblicuo mayor es el más superficial, el transverso es el más profundo. Y después tenemos los 2 que son más bien anteriores, que son el recto anterior y el piramidal. Bien, entonces vamos a ver cada uno de estos músculos. Vamos a ver primero el transverso, oblicuo menor y oblicuo mayor. Para que se den una idea, vamos a tener entonces lo que sería el reborde costal, el apéndice sifoides y acá más abajo lo que serían las crestas ilíacas y el sacro, ¿no? Entonces, el músculo más profundo es el transverso. El transverso viene desde posterior y sus fibras van en forma horizontal. Bien. Cuando veamos después preparados anatómicos van a ver que esto se ve súper bien en la dirección de las fibras.
Un poco más superficial, o sea, por encima del transverso, vamos a tener al oblicuo menor. El oblicuo menor va a tener sus fibras oblicuas hacia superior. Van a insertarse desde inferior hacia superior. Y encima de este, sí, más superficial todavía, vamos a tener al oblicuo mayor, que sus fibras se insertan desde superior hacia inferior. Bien. Entonces, el oblicuo menor de inferior a superior y el oblicuo mayor de superior a inferior. Fíjense cómo nos queda como una malla bien entrecruzada de fibras, ¿sí? Y después tenemos los dos que son bien anteriores, donde tenemos el recto anterior, que el recto anterior se inserta en lo que es las costillas y llega hasta lo que sería la sínfisis pubiana, adelante, ¿sí? Y el recto anterior son los típicos cuadraditos del abdomen. ¿Por qué? Porque es un músculo que tiene inserciones tendinosas. ¿Qué quiere decir? Que tiene varias porciones carnosas, que son las que estoy dibujando, que serían los cuadraditos que vemos, y entre medio tiene porciones de tendón. Ahí. Entonces se insertan desde superior, desde el reborde costal, hasta la sínfisis pubiana. Bien, y ahí nos queda entonces formadito como se vería. Después tenemos otro músculo bien chiquitito que se llama piramidal, que está en regresión porque no lo usamos como especie, entonces eso quiere decir que está involucionando. Y está acá, se inserta en la sínfisis pubiana y está delante del recto anterior. Bien, entonces así se vería un abdomen. Después vamos a ver varias fotos de esto en la clase de consulta. Acá estaría más o menos el ombligo. ¿Qué tienen que saber de esto? Que al igual que los músculos de cuello, ¿se acuerdan que les dije que era una pared toda formada por músculos? Entonces necesitábamos de las aponeurosis cervicales para que cierren los espacios. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿sí? Vamos a tener aponeurosis que tienen que cerrar este espacio porque por acá, por acá, por acá tengo agujeros, ¿sí? Entonces yo necesito que haya aponeurosis que cierren esos agujeros. Entonces vamos a hacer como que agarro y hago un corte transversal a esta altura, ¿sí? Acá. Y miro cómo se verían los músculos ahí. Para que se den una idea primero de cómo sería el dibujo, piensen que yo acá atrás tendría la columna, esa sería la espalda, y tendría, a ver qué colores usé. Bien, bien profundo el transverso, ¿no? Entonces por acá correría así el transverso, que llegaría hasta ahí. Un poco más superficial el oblicuo menor. Entonces ahí estaría corriendo el oblicuo menor. Y más superficial todavía el oblicuo mayor. Entonces ahí tendría corriendo al oblicuo mayor. Y adelante, bueno, adelante tendría acá en el medio y acá en el medio los rectos anteriores, ¿no? Ese sería un corte transversal a esta altura. ¿Por qué dibujo esto? Porque en realidad para entender lo que les voy a explicar ahora se suele usar un dibujo que ustedes a veces no entienden, pero es súper fácil. Es como si yo agarrara y aislara esto, ¿sí? Lo que les voy a explicar ahora se llama vaina de los rectos. Y es como distintas aponeurosis rodean a los músculos rectos anteriores para cerrar estos espacios que me quedan acá entre medio. Bien, entonces vamos a ver la vaina de los rectos, que se esquematiza así como les digo. Miren, voy a tener acá y acá a los transversos, acá y acá a los oblicuos menores,
acá y acá, a los oblicuos mayores, ¿no? Es este pedacito aislado y este pedacito aislado, y en el medio los rectos anteriores. Un recto anterior y el otro recto anterior. Este es el dibujo que seguro vieron en algún libro, en algún esquema, o no, pero bueno, es el que se usa para esquematizarlo, ¿sí? Pero a veces no entienden de dónde nace. Bueno, nace de acá, de entender dónde está cada músculo y recortar esa parte. Entonces, ¿de qué se trata la vaina de los rectos? Bueno, yo voy a tener aponeurosis, ¿sí? Que recordemos que son tejidos que rodean a los músculos, de cada uno de estos músculos que van a ir formando una malla entre los rectos, por eso se llama vaina de los rectos. Bien, vamos a ver cómo es esto. Primero tenemos la aponeurosis del oblicuo mayor. La aponeurosis del oblicuo mayor rodea al oblicuo mayor y pasa por delante del recto anterior. Bien, entonces rodea al oblicuo mayor y pasa por delante. Y en el medio de los dos rectos anteriores se entrecruzan, ¿sí? Con la del otro lado. La del oblicuo menor rodea al oblicuo menor y cuando llega al recto se divide en dos hojas, en una que pasa por delante y en otra que pasa por detrás. ¿Bien? Entonces rodea al oblicuo menor, llega al recto y se divide en una hoja que pasa por delante y en otra que pasa por detrás. Y la del transverso rodea al transverso y pasa toda por detrás de los rectos. Entonces, acá en el medio, fíjense cómo se están entrecruzando todas las fibras de las aponeurosis, ¿sí? Y fíjense cómo los espacios que estaban abiertos ahora se cerraron gracias a las distintas fibras aponeuróticas. Bueno, ahora, ¿qué tienen que entender? Que cuando yo vea un preparado, voy a ver acá en el medio una línea bien blanca, que no es nada más y nada menos que el entrecruzamiento entre todas las fibras aponeuróticas, ¿sí? Fíjense que está entre los dos rectos. Esa línea se llama línea alba. Entonces, ¿qué es la línea alba? Es el entrecruzamiento entre las fibras de la vaina de los rectos. Ahora, esto se da así por encima del ombligo, o sea, cualquier corte que yo haga encima del ombligo, voy a ver la vaina de los rectos de esa forma. ¿Qué pasa si yo hago un corte por debajo del ombligo? Ahí cambian la disposición de las fibras. Entonces, debajo del ombligo vamos a ver cómo se comportan. Los músculos siguen siendo los mismos. Oblicuo mayor, oblicuo menor, y transverso. Y en el medio siguen estando obviamente los rectos anteriores. Entonces, voy a tener la primera aponeurosis, que es la aponeurosis del oblicuo mayor. Rodea el oblicuo mayor, pasa por delante de los rectos y se inserta en el medio. Igual que antes, ¿sí? Igualito el de arriba. Pero atención ahora, la aponeurosis del oblicuo menor rodea al oblicuo menor y en vez de dividirse en dos, pasa toda por delante de los rectos. Rodea, pasa toda por delante. Y la del transverso rodea al transverso y también pasa por delante, ¿sí? Fíjense que estas dos recambiaron, ¿no? Pasan por delante. Y acá aparece una pequeña hoja aponeurótica que está adherida a la hoja posterior del transverso, ¿sí? Que sigue su recorrido por atrás. Entonces, una pequeña hoja aponeurótica que está adherida a la aponeurosis del transverso hacia posterior. Es finita y pasa por detrás de los rectos. Esa hoja se llama fascia transversalis. Y solo está debajo del ombligo, ¿bien? Encima no aparece. Ahora, ¿cómo se llama el lugar donde deja de ser así y pasa a ser así? O sea,
el lugar donde cambian de disposición las fibras, arco de Douglas. ¿Sí? Entonces, más o menos a la altura del ombligo, tendríamos el arco de Douglas. Arco de Douglas. ¿Qué es? El cambio de fibras de esta forma a esta forma. Y la aparición de la fascia transversalis. Bien, si entendimos esto, entonces ahora vamos a ver qué pasaría si yo a este hombre lo veo de costado. Fíjense, esta sería la cabeza. Siempre me queda deforme la cabeza, sepan entender. Pero no importa porque a fines prácticos nos alcanza. Tórax, abdomen. En el abdomen tendría entonces bien profundo al músculo transverso. En el medio al músculo oblicuo menor. Y bien superficial al músculo oblicuo mayor. Acá los rectos no los veo porque vamos a hacer como que estoy cortando un poquito más al costado, ¿sí? El oblicuo mayor hace esto para atrás, créanme, lo hace. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un corte así, miren. Ahí, tuki. Estoy cortando ahí, estoy viendo al hombre de costado, ¿sí? Entonces veo así, veo justo esto. Ahora, supongamos que este es el ombligo. Bueno, acá vamos a tener la fascia transversalis, ¿no? Porque debajo del ombligo, detrás del transverso, dijimos que aparece la fascia transversalis. Bien, miren esto. Nosotros sabemos que en el feto, en el hombre, el testículo no se encuentra en la bolsa testicular, sino que se encuentra acá. Y en la mujer lo mismo pasa con el ligamento redondo, que es un ligamento del útero que vamos a ver después con femenino. Entonces, el testículo en el hombre o el ligamento redondo en la mujer, lo que tiene que hacer antes del nacimiento es descender y ubicarse en la zona genital. Los testículos en las bolsas testiculares y el ligamento redondo se tiene que adherir a los labios mayores de la vulva. ¿Bien? Ahora, ¿cómo hace para pasar? Bueno, lo que quiere el testículo y el ligamento redondo, supongamos que esta bolita que ven en pantalla, ese circulito, que es la goma, es un testículo. El testículo quiere llegar desde acá hasta acá. Cuando quiere llegar, ¿qué pasa? Se topa con la pared del abdomen, no puede. Entonces, ¿qué hace? Se la lleva puesta, se la choca. Se la choca y se la lleva puesta literal, ¿sí? Imagínense como si fuera que hay una sábana y que hay una pelota que quiere pasar por la sábana. Entonces, ¿la agujerea? No, no la agujerea. Se la lleva puesta. Bien. Cuando estudiamos testículo, sobre todo, vamos a ver que el testículo queda envuelto tanto por el oblicuo menor como por el transverso que se está llevando puestos cuando pasa por acá por el medio. Bueno, pero al pasar por acá por el medio, ¿qué pasa? Se forma un conducto, ¿bien? El conducto por el que va a ser el trayecto el testículo o el ligamento redondo. Ese conducto o trayecto se llama conducto o trayecto inguinal. Trayecto inguinal. Y tenemos que saber cómo están formadas las paredes, que ustedes se las suelen acordar de memoria, pero fíjense qué fácil es si entendieron cómo pasa el testículo por acá. Yo por las dudas voy a recordarles entonces cómo pasa el testículo. Tenemos entonces, a ver, este músculo que es el oblicuo menor, este músculo que es el transverso, este músculo que es el oblicuo mayor y esta que es la fascia transversalis. Entonces, ¿qué hace el testículo? Quiere pasar por acá y como no encuentra lugar, se lo choca, se lo lleva puesto. Entonces me queda formado el conducto. ¿Bien? Paredes del conducto, bueno, hacia anterior, el oblicuo mayor. ¿Ven? Hacia inferior, el oblicuo mayor. ¿Ven?
hacia posterior, la fascia transversalis, y hacia superior, el transverso y el oblicuo menor. Ven que entendiendo cuál es la disposición de los músculos y entendiendo que por acá quiere pasar el ligamento redondo o el testículo, vamos a entender cómo se forma y vamos a poder recordar mejor los límites. Bueno, chicos, vamos ahora a ver entonces el contenido del conducto o trayecto inguinal, que tienen que saber que es distinto el femenino del masculino, ¿sí? Y vamos a empezar por el masculino, que acá hay algo muy importante que recordar, que el contenido es el cordón espermático. Y tienen que saber cómo está formado el cordón espermático porque es pregunta de examen, ¿sí? Vamos a intentar pensarlo para que lo puedan recordar. Como principal, cordón espermático, ¿sí? Nosotros sabemos que esto va a tener parte de las vías espermáticas. Las vías espermáticas son esas que salen del testículo para ir hacia el pene para la eyaculación, ¿sí? Entonces, ¿qué parte de las vías espermáticas van a estar en el cordón espermático? El conducto deferente. Esto lo vamos a aprender bien cuando veamos sistema genital. Pero bueno, tienen que recordar que está el conducto deferente. Entonces, va a estar también la arteria del conducto deferente y también va a estar la vena del conducto deferente. Además, va a estar corriendo por ahí un músculo, que es el cremaster. Entonces, también vamos a tener la arteria cremastérica y la vena cremastérica. Vamos a tener otra arteria, que es la arteria testicular, y otras venas, que son las venas del plexo pampiniforme. Y además de esto, vamos a tener linfáticos y nervios. Y los nervios son muy importantes recordarlos. Vamos a tener a la rama genital del nervio genitocrural o genitofemoral, que es un nervio del plexo lumbar, y al nervio ilioinguinal, que también es del plexo lumbar. Además de nervios simpáticos y parasimpáticos. Quizás esto de los nervios te parece medio un chino, pero cuando veamos sistema nervioso lo vas a terminar de entender. Bien, esto entonces es todo lo que está formando parte del cordón espermático, que es lo que corre por dentro del trayecto inguinal en el hombre, ¿sí? Ahora, el trayecto inguinal femenino es bastante más fácil. Tenés que saber que por ahí corre el ligamento redondo del útero, que también lo vas a estudiar cuando veas las clases de genital femenino. El ligamento redondo va acompañado de la arteria y la vena del ligamento redondo. Y además van a ver corriendo nervios. ¿Qué nervios? Los mismos que en el masculino, ¿sí? Entonces, si te acordás el cordón espermático, después en el femenino solamente te tenés que acordar el ligamento redondo junto a su arteria y su vena y los mismos nervios. Y ahí terminamos entonces con el contenido del trayecto inguinal.